qué el agua tiene tantas funciones importantes? ¿Por qué el agua transporta? ¿Por qué el agua regula la temperatura? Primero porque tiene su característica dipolar, pero la característica dipolar es a nivel molecular. Una molécula de agua es dipolar, una molécula de agua tiene enlace covalente, pero una molécula de agua no regula la temperatura. Una molécula de agua no protege, no transporta, tiene que ser todas las moléculas como sustancia. Entonces, el agua ya como sustancia va a tener propiedades importantes. Ejemplo, el fenómeno de capilaridad, que es la capacidad del agua de subir por tubos delgaditos. Ejemplo, las plantas tienen tubitos bien delgaditos. El agua sube por el xilema. La planta puede tener 30 o 40 metros, el agua igual sube. ¿Por qué? Cuando la planta transpira, cuando se elimina el agua por transpiración, se crean vacíos. Entonces, el agua que está acá sube. Pero como el agua está unida a otra por puente de hidrógeno, la jala. Además, que el agua se pega, digámoslo así, en la pared del xilema, en la pared de los tubitos. Esa adhesión, más la cohesión, el agüita es como si fuera dando volantines, como si rotara. Sube, se crea el vacío, sube, jala la otra, jala la otra, jala la otra, y sube toda la columna de agua, desde la raíz hasta las hojas. Es increíble. Eso se debe justamente a la tensión superficial, eso se debe a la cohesión y eso se debe también a la adhesión. Fenómeno de capilaridad. Las uniones entre puente y hidrógeno, recuerda que son tantos, pero tantos, que el agua tiene una fuerte tensión. Cuando un atleta en las Olimpiadas, has visto, se lanza, tiene que cortar el agua. Si cae de espalda, si cae mal, hasta se puede romper un hueso, se puede romper la espalda. Quedaría fuerte, porque el agua tiene una alta tensión por la gran cantidad de puentes de hidrógeno que hay. Ajá, esa es la alta tensión superficial. El agua tiene alto calor específico. Eso significa que para calentar 1 gramo de agua se requiere mucha energía. Para calentar 1 kilo de agua se requiere mucha energía. Para calentar bastante agua se requiere mucha energía. Entonces, eso hace de que el agua capte energía, comienza a romper su puente de hidrógeno y el agua demora mucho en enfriarse y en calentarse. A esta propiedad se le llama alto calor específico. La alta energía que necesita el agua para cambiar su temperatura, para subir o para bajar. Eso regula la temperatura corporal. Esa propiedad del agua le permite ser termorregulador. Esta propiedad tiene que ver también con el alto calor de vaporización, ¿no? Se necesita mucho calor para que el agua se evapore y se relaciona mucho con el punto de ¿qué? De ebullición. A nivel del mar, 100 grados Celsius. A otras alturas, lógicamente, puede cambiar por la diferencia de presiones, ¿no? Eso sucede por lo que te he dicho, ¿no? Por la alta energía que se necesita. Como la molécula de agua es dipolar, entonces puede disociar sales. Al tener dos partes, digamos, diferentes electronegatividad, se dice que tiene alta constante dieléctrica de los dos polos. Eso le permite al agua disolver sales. Pones un poquito de sal en agua, el sodio y el cloro se separan porque el agua rodea a cada átomo. Eso se llama solvatación o hidratación. Por eso el agua disuelve las sales. Pero el agua se congela a 0 grados. Ese es un bajo punto de congelación. 0 grados Celsius. Que tiene que ver con el bajo también punto de fusión del agua, de sólido a líquido. El agua, al tener puentes o al tener enlaces covalentes, es una molécula muy estable, difícil para romper ese enlace, difícil para aportar iones, pero aporta una pequeñísima cantidad. Por eso sigue que el agua tiene bajo poder de ionización. Se rompe el agua, aporta hidrogeniones y OH. ¿Pero cuántos? 10 a la menos 7. O sea, de cada 10 millones de moléculas de agua, una está ionizada. Poco, pues. Ese es bajo por ionización. Densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico a 4 grados Celsius. O sea, si baja la temperatura a 3 grados, a 2 grados, la densidad también, ¿qué cosa? Disminuye. Si sube la temperatura de 4 grados, también la densidad disminuye. Esa es una especie de anomalía del agua. Supuestamente el agua sólida, en forma de hielo, debería pesar más, debería tener mayor densidad, pero no. Cuando el agua se congela, los puentes se reacomodan, creando espacios entre ellas. En palabras simples, digamos que el agua cuando se congela,
se dilata, se expande. Entonces cuando colocas una botella de vidrio con agua en un freezer, en un congelador, se rompe la botellita. ¿Por qué? Porque el agua se expande, disminuyendo su densidad al congelarse. A eso se debe el fenómeno de flotación del hielo. Los témpanos de hielo, ¿por qué flotan? Porque tienen menos densidad que el agua del mar. Y si es del mar, aún más, ¿no? Por eso cuando tú colocas tus cubitos de hielo en tu limonada, flotan. Porque el agua congelada tiene menos densidad que el agua líquida. Interesante, ¿no? Ajá. Ya pues, hasta ahí, entonces con el agüita. Ya tenemos funciones, tenemos propiedades del agua a nivel molecular, características y propiedades del agua como una sustancia química. Otros componentes inorgánicos muy importantes son las sales minerales. Las sales minerales pueden, digamos, tener dos formas. Las sales precipitadas son las que forman cristales que dan dureza. Ejemplo, el carbonato de calcio y carbonato de fósforo dan dureza a los huesos, a nuestros dientes, a las conchitas de los moluscos, a caparazones, dan dureza. Debido a eso, por eso. Por ejemplo, el cangrejo tiene su caparazón dura, más que el camarón. ¿Por qué? Los dos tienen quitina, que es un componente orgánico. ¿Pero por qué más dura el cangrejo que el camarón? Porque tiene mayor cantidad de sales minerales precipitadas. Pero las sales en presencia de agua se disocian. ¿Y aportan qué? Iones o electrolitos. Como te conté, ¿no? Iones positivos, iones negativos. Sodio, un catión importante en la transmisión nerviosa. Cuando hay estímulo, se abren los canales de sodio, entra el sodio y se produce una despolarización. Eso inicia las funciones de la conducción nerviosa. Igual en la contracción muscular, se necesita también calcio. Si te falta calcio, dan dolores, alteración en la contracción, ¿no? El llamado calambre, pues dolor. ¿Por falta de qué? De calcio. Cloro, potasio, regulan el equilibrio osmótico, es decir, el paso de qué? Del agua. Eso como sales, ¿qué cosa? Disociadas. Digamos que dan el potencial electroquímico. En la contracción, por ejemplo, del corazón, se necesita la intervención de sodio, potasio, magnesio, calcio, que son electrolitos, que son iones. Entonces las sales son reguladoras, pero excelentes. Un concepto que también te quería contar y explicar es acerca de qué, del pH, de una manera muy simple, para que se pueda comprender. Todo el mundo habla del pH del jugo de limón, del pH por aquí, que el pH del cuerpo. Bueno, nuestro cuerpo no tiene un pH. pH tiene las soluciones, nuestras soluciones corporales. Hay pH de la saliva, pH del jugo gástrico, no es pH del estómago. No hay pH del ojo, hay pH de las lágrimas. No es pH de la boca, es pH del fluido que está ahí. No hay pH de la sangre, sino del plasma sanguíneo, que es el fluido. Entonces, las soluciones que se forman, ¿no?, con agua y todo tipo de solutos, el agua es el único solvente biológico. Todo lo demás es soluto. Glucosa, proteínas, sales, todos son solutos. El agua es el único solvente. Y en esas soluciones se puede medir ¿qué cosa? El pH. Pero ¿qué cosa es el pH? El pH es una escala química que se calcula con valores matemáticos. Pero ¿cómo se hace en biología? Lo que pasa es que nuestras reacciones químicas necesitan un pH adecuado para poderse llevar a cabo. Si ese pH se altera, entonces se altera la función, se rompe la homeostasis, se rompe el equilibrio químico. Y el cambio brusco, el cambio tremendo, hasta te podría producir la muerte. A ver. Te explico de manera conceptual. pH, así de una manera no tan sencilla, es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. ¿Pero qué significa eso? El pH es una escala que mide, en palabras simples, el grado de acidez o el grado de alcalinidad. Sobre todo la acidez, ¿no?, que es lo que se considera, y lo otro de modo relativo. La escala es de 0 a 14. En palabras simples, el pH es una escala de 0 a 14, que nos va a indicar la concentración de hidrogeniones. Vamos a suponer que este es un recipiente con agua destilada. Ahí está. Es un agua neutra. El pH del agua, 7, neutro. Vamos a suponer que le ponemos una solución
que le aporte hidrogeniones. Mira, vamos a suponer, ahí digamos que se pone un poquito más ácido. De manera muy conceptual, mira, le ponemos más hidrogeniones. Es un poquito más ácido. Le ponemos más hidrogeniones. Ah, le puedes poner, ¿no? Jugo de limón, le puedes poner una sustancia ácida, ¿no? Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, y le estás aumentando la cantidad de ¿qué? De hidrogeniones. La concentración. Le pones más ácido. Le pones más ácido. Y así. A mayor concentración de hidrogeniones o protones, la solución será ¿qué cosa? Más ácida. Y el valor de su pH disminuye y se acerca a cero. ¿Pero por qué? Si estoy aumentando la concentración, ¿por qué cambia a cero? Porque se calcula en base al logaritmo negativo. A ver. Un estudioso Sorensen hace como 100 años se dio cuenta que, bueno, pues estudiar eso de modo matemático es muy complicado. Mejor lo convertimos, dijo, al logaritmo negativo, para hacer una escala más o menos entendible. Ejemplo. Si te dicen que un pH es 3, va a ser ácido. pH 4 es ácido. pH 2 es ácido. Ajá. 6 es ácido, 7 neutro, 8 alcalino, 9 alcalino, 14 alcalino. Bueno, eso es sencillo de entender, pero observa. ¿De dónde salió eso? Vamos a suponer que en una solución existe esta concentración molar de hidrogeniones, 0,0001. ¿Y ahora cómo se hace? ¿Qué pH tendrá eso? Justamente le saca el logaritmo ¿qué? Negativo. El logaritmo es el exponente al que hay que elevar una base para que nos dé el número. O si es un logaritmo positivo sería, por ejemplo, de 100, 2, porque 10 al cuadrado es 100. De 1000, 3, porque 10 a la 3 es 1000. Sencillito. ¿Sí? Eso es matemática, tú sabes eso mejor que yo. Entonces, mira, si tenemos ceros a la izquierda, 0, 0, 0, 0, ¿esto equivale a qué? A 10 a la menos 4. Mira, 1, 2, 3, 4. Este 10 a la menos 4 es el total de valor. Este menos 4 es el logaritmo. Entonces, menos 4, menos por menos, da más. Este valor se considera. Este 4 es el pH. Por lo tanto, la solución que tenga esta concentración tiene pH 4 y su condición sería que ácida. Ah, ¿qué te parece? Si hay 5 ceros, sería 10 a la menos 5, pH 5 igual sería que ácido. Si hay 10 ceros a la izquierda, sería pH 10 y la solución que sería alcalina. Sencillito, ¿no? Pero esa es una forma ya sencilla entonces. Mira, unos cuantos pHs de nuestro organismo. Jugo gástrico es bien ácido, 2 a 3. Si tú cambias de 2 a 3, no estás aumentando un poquito, estás aumentando 10 veces, porque es en escala logarítmica. De 7 a 8 no es un punto, es 10 veces. Si una valía 100, la otra vale 1000, porque es por 10. O sea, cada número es por 10, por 10. De 2 a 4 hay entonces 10 por 10. Por eso un cambio de pH puede alterarse. Mira entonces, leche materna 6,6, más o menos. Saliva 6,6 a 6,9, casi neutra. Plasma sanguíneo 7,3, 7,4. Si se sube el pH del plasma sanguíneo, se baja, eso es malo. Podría morir por alcalosis o por acidosis. Jugo intestinal 8. Y si se desequilibra el pH, tenemos sustancias que lo tratan de equilibrar. Lógicamente, si hay un veneno, si hay intoxicación aguda por drogas, porque alguien está mal de riñón, entonces el cuerpo ya no se puede equilibrar. Equilibra hasta donde puede. Tampones o buffer son sustancias reguladoras de pH. En nuestro organismo hay varios tipos, ¿no? Regulan cambios bruscos de pH. Ejemplo, la hemoglobina. Que tiene aminoácidos. Los aminoácidos, las proteínas en general, son reguladores de pH. Bicarbonato con ácido carbónico y el complejo fosfato con ácido fosfórico. Entonces, chicos, hay sustancias que tratan de equilibrar el pH. Y esto que te conté es una idea, un concepto de pH. Eso se hace más en química, ya verás con detalle cómo se obtiene y otros valores. Nosotros hemos utilizado valores enteros para que esto quede un poco más claro. Entonces,
Este es el concepto de pH, para que sepas que hay sustancias que son ácidas y que hay sustancias que son, ¿qué cosa? Alcalinas.